Y cómo está gente, YouTube, estamos en un nuevo vídeo para el canal de Minecraft. Y bueno, estamos en Skywars, mapa 3. Y bueno, el servidor se lo dejo en la descripción, estamos en LibreCraft. Y bueno, a ver si podemos conseguir alguna partidilla. Tenemos a una damisela por ahí. Y me parece que es un nombre, sí, perfecto. Vamos a romper el cofrecito rápido. Me vengo para acá, me vengo para acá, me vengo para acá. Rompo el cofre. No sé si me tocó cosas. No, nada. No sé si quedarme aquí. No, me tengo que ir a luchar como hombre que soy. Si lo soy, ¿verdad? Bueno, a ver. Me como la mansa. What the fuck? O sea, que lag. Yo pensando que no me tenía. A ver, vamos a subir para aquí. Vamos a hacer esto. Una pechera tiene, perfecto. Vamos a marcar el territorio. Vamos. What the fuck? Pero de los morimos, crack. Vamos por saco, tío. What? ¿Qué lag, tío? ¿Qué lag? Ok. Me vino un lag. Pero de los lagueados, de los lag que hay. Bueno. Pero qué mierda pasa en este servidor, mierda. A ver. Espero que podamos seguir, porque me cago en todo si no. What? ¿Qué lag? Acá no sé por qué me da lag, pero en las partidas no me da nada lag, nadita. Bueno, pero cuando voy a PvPar es obvio que me da porque como que me detecta una persona que se acerca y bueno, me da lag. Bueno, a ver. No haré el vídeo de mucho tiempo porque en mi país ya es de noche y no quiero acostarme muy temprano. Y bueno, a ver. ¿Por qué nunca me tocan cosas guay? O sea, no me gustan los chet, pero no quiero que los otros tengan chetado y yo no. A ver, tío. ¿Esto qué mierda pasa aquí? Nunca me toca cosas chet, pero... Ok. De una pechera... Bueno. Por lo menos... Oh, mierda, no tengo un pico. Mierda. What? ¿Qué lag? Ay. Perfecto. Este como que me quiere matar, pero no va a poder. No sé qué está intentando. ¿Qué? Antinovac, tío. Antinovac. ¿Y qué hacker, tío? Antinovac. Ustedes vieron, ¿verdad? Ustedes vieron cómo no se movía. Por favor, tío. Antinovac. A estas alturas ya son hacker, tío. Madre mía. Bueno, iba a contar algo, pero no me acuerdo qué. Bien. Ya me parece que ya dije eso, así que vamos a ver. Este mapita me gusta mucho porque es muy chico y puedes tirarlos de repente a todos así, pum. O sea, pam. Ok, no importa. Lo principal que yo hago siempre es caer ahí y romper eso. La mía como que no está todo plantada, ¿verdad? Si está plantadita, rompo eso, me da una patata. Perfecto. Una patata, tío. Solo un cofre, tío, en serio. Y no tengo nada para golpear, tío. A ver, tío. Pero ¿qué dices, tío? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué hacker, tío? Pero ¿por qué no le puedo pegar, tío? Pero tío, qué lag.
No entiendo cómo puedo jugar con este lag que hay. Pero bueno, lo habría destrozado, pero me vino un lag tremendo. Y what? Ok. Vamos a darle así a la última en pase partida, porque si me vienen unos lags así no quiero seguir grabando, porque después me grabará el navegador, el ¿cómo se dice? El computador. Bueno, estamos aquí. Mapa Cetitas, aunque no me gusta mucho este mapa, pero bueno, vamos a ser compasivos con el mapa. Lo voy a querer un poquito más. Bueno, como veis, es un mapa muy bien construido. A mí me ha gustado mucho cómo lo construyeron. Lo malo de este mapa es que lo hicieron así, al medio muy como todos los mapas, lo hicieron muy largo, muchos bloques para ir al medio. Por eso casi nadie va en los mapas al medio. Bueno, todos los que están todos chetados, imagínate, son team y quieren ir al medio y solo quedan ellos dos. Ahí sí tal vez puedan ir, o otra cosa, claro. Y bueno, ya me ha tocado pechera, o sea, día de hello, tal vez. Ok, lag. Bien, perfecto. Ok, necesitaría espada porque no me gusta jugar mucho así, porque parezco un camper, así, o sea, no camper, pero parezco así como hello, tío. A ver, vamos a intentar pillar un poco de matar a un tipo, a ver si podemos conseguir matar a este tipo. Pero tío, sí, mierda. Esto es tan feo que no me lo ni imagino, tío. Claro, yo salto, me pegan un flechazo, me tiran. Esto es asombroso. Y todavía me quedo en este bloque que no sé qué pasó acá. Que lag. Odio este lag. Ok, ya estamos aquí. En este mapa. A ver. O sea, vamos a comprobar. Vamos a entrar a una partida para comprobar el lag que hay solo. Porque, o sea. Vamos a hacer un poco parkour. Que odio el parkour porque no me gusta mucho el parkour. O sea, este parkour no me gusta mucho porque yo odio los parkours. O sea, odio los parkours. O sea, no es que los odie, pero los odio. O sea, mapa end. O sea, esto depende. Ah, chaval, tío. Este mapa me encanta porque el mío no está tan lejos, si está derecho al medio, por supuesto. Y bueno, allí me está ocupado. A ver, se me vino el sueño. Bueno, no importa. 4, 3, 2, 1, 0, perfecto. Se pasa lo chetado que viene este mapa, demasiado. Bueno, no sé si se cortará, porque me anda muy mal el computador y me parece que se cortará. No sé si se cortará el vídeo, pero me parece que sí. O sea, tío. Una pechera y ya tendría todo el chetado en mapa end. O sea, tío. Esto es asombroso, tío. Lo tiro. Epic. Pero si no me lanza la flecha, tío. Por sí, tío. Te vienes para aquí, pero te... Mierda. Hace puente. O sea, pero que lag. Es como que no vea la... O sea, esto que mierda es. Ahí, perfecto. No sé si se cortará el vídeo, ni idea. No sé nada. Tal vez no, tal vez sí, no sé. Depende de mi computador si resiste el vídeo. Porque me ha tocado un computador muy lento y que ya casi no tiene espacio. Como veis, que lag voy muy lag.